Para eso tenemos en comunicación por vía Zoom al doctor Juan Botán. Él es neurocirujano, especialista en epilepsia, porque ese es el tema que nos trata en el día de hoy, la enfermedad de epilepsia. Así que lo saludo primero al doctor. ¿Cómo le va, doctor Botán? Un gusto que esté en nuestro programa para hablar de un tema tan interesante como es la epilepsia y que muchas veces no tiene tanta difusión como la merece. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, nos tuteamos, ya que... Porque veo que a mí me pasa lo mismo. Cuando te dicen doctor, después no te tutean. Pero vamos a tutearnos porque estamos entre médicos. Primero, contar a la gente un poco que todavía no sabe por qué se da la epilepsia, qué enfermedad es, por qué se produce, ¿no? Bueno, epilepsia es un término muy amplio. En realidad habla de una enfermedad en la cual una persona tiene crisis comiciales, pero en realidad estamos hablando de muchas enfermedades en sí mismo, ¿no? Una epilepsia, un caso de epilepsia, un cuadro de epilepsia no es igual a otro, y hay muchísimas causas que pueden ser tanto genéticas como adquiridas, asociadas a tumores cerebrales, asociadas a injurias que ha tenido el cerebro en algún momento del desarrollo, ya sea fetal o durante la vida. Entonces es una entidad muy heterogénea. Y, por supuesto, los tratamientos, los pronósticos de esta enfermedad también son muy distintos. Pero por ejemplo, para que un poco las personas que no son médicas se hagan como una idea, el disparador, digamos, de la epilepsia es un mal funcionamiento de alguna conexión que se produce en el cerebro, se la puede como equiparar a lo que puede llegar a ser una arritmia en el corazón, un poco para ver cómo es el mecanismo de acción, digamos, de lo que tiene que ver con la epilepsia en el cerebro, para que se entienda un poco por qué se produce, digamos. Exacto. A mí me gusta equipararlo más como con un terremoto, ¿sí? Lo que ocurre en el cerebro es un pequeño grupo de neuronas, empiezan a descargar en forma anómala, empiezan a emitir impulsos eléctricos y esos impulsos empiezan a propagarse como si fuese una onda expansiva a otras áreas del cerebro, ¿sí? Esto nos permite diferenciar dos tipos de epilepsia, que es la gran distinción que tenemos los médicos, que son las epilepsias focales y las epilepsias generalizadas, ¿sí? Las epilepsias generalizadas son cuando muchas áreas del cerebro, dispersas digamos en todas la superficie del cerebro, empieza a haber una descarga sincrónica y esto produce lo que llamamos como decía, una epilepsia generalizada, o bien cuando tenemos las epilepsias focales, que es el otro gran grupo de epilepsias, en las cuales a partir de un determinado foco, el cual empieza a descargar en forma anómala, empieza a extenderse como si fuese, como decía, la onda expansiva de un terremoto hacia otras áreas, ¿sí? Esta es la principal distinción. Pero básicamente sí, lo que se refiere a la epilepsia es efectivamente a eso, una descarga anómala del cerebro que nosotros tenemos que tratar de evitar que eso ocurra, por supuesto, ¿no? Ya sea con medicación, con cirugía o con una combinación de distintos tratamientos. Haciendo pie en esto que vos me decís de la gran diferencia entre las focales y las que son generalizadas, muchas veces vemos epilepsias con pérdida de conocimiento y algunas que no tienen pérdida de conocimiento y que simplemente, por ejemplo, son personas que miran fijo o que tienen como movimientos de los brazos y las piernas, pero sin llegar a perder el conocimiento. ¿Esto también se diferencia en relación al pronóstico que puede llegar a tener la enfermedad o no tiene nada que ver? No, totalmente, absolutamente todo tiene que ver con el pronóstico y con el diagnóstico. Lo más importante es que primero tenemos que llegar a un diagnóstico, ¿sí? Esto es obviamente trabajo importante de mis colegas los neurólogos, especialmente los epileptólogos, que son los neurólogos especialistas en epilepsia, en donde a veces hacer el diagnóstico es relativamente sencillo, a veces no nos quedan dudas que los eventos que está teniendo un paciente son efectivamente crisis epilépticas, pero otras veces realmente es más difícil de saber, porque las crisis epilépticas no son solamente las que nosotros llamamos convulsiones, o que la gente puede conocer como convulsiones, en las cuales una persona deja de hacer lo que está haciendo, pierde la conciencia, como vos comentabas, empieza a temblar, se cae al piso, emite algún sonido que llamamos sonido gutural y demás, sino que hay otros tipos de crisis, ¿sí? Las que vos nombrabas, típicamente las llamadas crisis de ausencia, que son muy típicas de los chicos cuando básicamente por 10 segundos o por un periodo corto de tiempo se desconectan del entorno y se quedan como mirando fijo y luego vuelven a su estado previo.
son también crisis generalizadas, ¿sí? Después también tenemos crisis focales que pueden manifestarse de muchas formas, que tienen que ver fundamentalmente con las áreas del cerebro que se van afectando, ¿sí? En los adultos, una de estas más características son las crisis del lóbulo temporal o epilepsias temporales, que se originan en el lóbulo temporal del cerebro, que típicamente pueden confundirse hasta con cuadros psiquiátricos a veces, ¿no? Porque lo que los pacientes tienen son crisis que tienen que ver con la obnubilación, con desconectarse del medio, con no entender bien lo que está pasando y luego con manías también, ¿no? Como por ejemplo frotarse las manos o dar vueltas en círculos, como sensación como que uno está mirando a una persona y no entender mucho si está presente precisamente o, digamos, presente en un estado de estar haciendo siempre lo mismo, o si está ausente y por eso está haciendo lo que está haciendo. Exactamente, Cecilia, y por eso lo importante siempre es llegar a un diagnóstico. Y créeme que a veces es muy difícil llegar a un diagnóstico e incluso a veces es necesario hacer estudios relativamente complejos para saber si los episodios que un paciente tiene son efectivamente son debidos a la epilepsia o bien son otra causa, ¿no? Claro, me llevas a un buen punto, porque muchas veces uno cree que por una única convulsión ya el paciente tiene como el sello puesto de epilepsia. Como para uno poder realmente decir que una persona tiene epilepsia y empezar un tratamiento, tiene que haber más de una crisis convulsiva. ¿Cuándo llega el médico a esa conclusión para decirle al paciente fehacientemente que sí tiene eso y empezar un tratamiento? Efectivamente, está muy bien lo que decís. Tener una crisis no hace el diagnóstico de epilepsia, ¿sí? A veces una persona puede tener una crisis epiléptica asociada porque fue inducida por algo, supongamos una intoxicación, un accidente de tránsito, traumatismo de cráneo. Ese tipo de cosas pueden generar una crisis, pero no generar la enfermedad epilepsia, que es cuando una persona tiene crisis en forma reiterada a lo largo del tiempo sin una causa que la desencadene, ¿no? Claro. En forma espontánea. Así Claro. ¿Mm? Perfecto. Ahora, en este momento, por ejemplo, estamos acá, ojalá que no pase, pero ocurre que, olvídate que yo soy médica, hay una persona que no es médico y que tiene a un compañero o alguien que incluso puede estar caminando en la calle que ve que tiene una convulsión, que todavía no sabe si es epiléptico o no, pero suponete que es una convulsión por una epilepsia. ¿Qué es lo que debería hacer alguien que no es médico para tratar de auxiliar hasta que llegue un profesional de la salud y no meter la pata, como se dice habitualmente, con alguien que está en ese momento sufriendo una convulsión o teniendo un episodio de epilepsia? Excelente pregunta. Esto es una pregunta frecuente en el consultorio también, ¿no? Típicamente los familiares de los pacientes me hacen esa pregunta muy seguido. Y la respuesta es muy sencilla. No hay que hacer nada. Pero obviamente sí hay que hacer algo. Lo que hay que hacer es, hay que esperar. Si uno conoce conoce a la persona y sabe que es epiléptica, lo más probable es que esté en tratamiento y que esa crisis vaya a pasar. Lo que hay que hacer es cuidar que el paciente o que la persona no se golpee, sobre todo ayudarlo, asistirlo a que si se va a caer o si se está cayendo, no se golpee la cabeza, no golpee el cuerpo contra nada que lo pueda lastimar. No hay que hacer absolutamente nada de las cosas que antiguamente uno creía que se podían tragar la lengua o morder y meter la mano en la boca. Eso es casi garantía de perder el dedo, así que no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es esperar a que la crisis pase, ¿sí? Típicamente lo que decimos es que hay que esperar 5 minutos. Si a los 5 minutos, por reloj, si a los 5 minutos esa crisis no pasa, lo prudente sería pedir ayuda, ¿sí? Llamar a un servicio médico de asistencia, porque el paciente puede estar en riesgo de hacer lo que nosotros llamamos un estatus epiléptico, que es cuando una crisis comicial no termina, es decir, sigue en el tiempo. Y eso es una situación de mucho riesgo y de riesgo neurológico importante para el paciente, riesgo de vida, y ahí hay que avisar. Pero lo más importante, porque la inmensa mayoría de las crisis que nosotros podamos presenciar van a ser siempre crisis autolimitadas, lo que tenemos que hacer es asistirlo tratando de hacer lo mínimo indispensable, que es a lo sumo poner al paciente de costado, pero no dejar que se golpee la cabeza, esperar a que la crisis pase, mantener la calma, porque es común que uno, sobre todo cuando no está acostumbrado a ver esto, se desespere. Los familiares de los pacientes en general ya empiezan
aprender de sus familiares, de sus episodios, y empiezan a conocer las crisis y obviamente mantienen más la calma, pero es esperar a que pase y no tratar de, como decía, ni meter el dedo en la boca, ni sacarle la lengua, ni tratar de darle agua, no, hay que simplemente esperar a que la crisis pase. Y es muy importante entender que luego de una crisis, sobre todo las crisis generalizadas, las convulsiones en este caso, es posible que los pacientes estén en un periodo post-ictal, así le decimos, en el cual estén somnolientos, dormidos, confundidos, quizá con dificultad para hablar, para expresarse. Así que es importante mantener la calma, acompañarlos durante ese proceso, y una vez que puedan volver en sí, digamos, y poder volver a comunicarse, ahí sí preguntarles si esto es una enfermedad ya conocida, si están en tratamiento, si hay que ponerse en contacto con alguien en caso de que le haya pasado esta crisis en particular y demás. Te dejé para el final la frutillita del postre, que sería el tratamiento, porque además yo sé que vos tenés un montón de Master Fellows, como le decimos los médicos, en lo que tiene que ver con la cirugía precisamente de la epilepsia, y conocer un poco cuáles son los nuevos tratamientos que hay para esta enfermedad y si siempre requiere cirugía o si hay determinados casos en el que la cirugía es conveniente y otros en los que no. Bueno, desde ya te digo que yo podría estar 4 horas hablándote de cirugía de epilepsia, ¿no? Por supuesto, porque es obviamente el tema que me apasiona. Pero déjame decirte algo introductorio con respecto al tratamiento, ¿sí? La epilepsia tiene una prevalencia en la población del 0,7%. Más o menos 1 de cada 150 personas en el mundo tiene epilepsia, ¿sí? De estos, 2/3 de estos pacientes van a poder controlar sus crisis solo con medicación. ¿Sí? Esto es importante. Ese es el camino. El primer tratamiento es la medicación. La medicación es segura, hay montones de drogas nuevas en el mercado. Es común que haya que probar a veces dosis, distintas combinaciones de drogas para ver cuál es la que mejor tolera el paciente. Cada epilepsia es distinta y a medida que vamos conociendo más de las epilepsias y de las características de estas epilepsias, los neurólogos, mis colegas, van entendiendo qué fármacos funcionan mejor en cuál epilepsia, ¿no? ¿Es para siempre el fármaco? O sea, ¿no tiene cura la epilepsia o puede ser que pueda requerir fármaco en algún momento de la vida y después el paciente se cure? Hay epilepsias que pueden tener cura y hay epilepsias que no tienen cura y el tratamiento es de por vida, ¿sí? Pero si nosotros logramos controlar la crisis con una medicación y esa medicación es bien tolerada por el paciente, eso es un éxito terapéutico y los pacientes pueden volver a tener su vida como la tenían previo a iniciar este cuadro. Ahora bien, hay epilepsias que sí se pueden curar. Y de hecho hay epilepsias, algunas, sobre todo en la infancia, que son lo que llamamos autolimitadas. Es decir, con los años los chicos pueden desarrollar una epilepsia y luego controlarla con medicación, por supuesto, y luego esa medicación se puede discontinuar porque entendemos que en tanto va madurando el cerebro, esos cuadros específicos se van autolimitando. ¿Sí? De alguna forma análoga a lo que pasa con el asma bronquial de los chicos, en algunos casos. Bueno, esto pasa lo mismo con algunas epilepsias, ¿sí? Algunas. Otras no, otras son trastornos que van a quedar con los pacientes toda la vida y bueno, es importante hacer un abordaje multidisciplinario para ello. Y con respecto al tratamiento, yo te decía que 1/3 de esas epilepsias no van a poder ser controladas con 1 o 2 drogas y eso le llamamos epilepsias refractarias o epilepsias reactivas al tratamiento, resistentes al tratamiento, ¿sí? Tenemos nuevos arsenales, en nuestro arsenal terapéutico tenemos nuevas cosas para hacer, ¿sí? La cirugía de epilepsia es sin duda de las más efectivas. Claro, a la gente asusta hablar de cirugía porque nadie quiere que le abran la cabeza para operarse del cerebro. Sin embargo, la cirugía se hace hace más de 70, 80 años. Por supuesto, ahora hay técnicas nuevas y más modernas, pero la cirugía es efectiva desde hace un montón, sabemos, tenemos buena evidencia científica que nos muestra que la cirugía es de las cosas más efectivas que podemos hacer para tratar la epilepsia y es nuestro rol como médicos poder generar difusión tanto en nuestros pacientes como en la comunidad médica para hablar sobre los beneficios de la cirugía. Por supuesto que con riesgos. Claro. También tenemos otras terapéuticas, ¿sí? No solamente los fármacos y la cirugía, también existe la terapia cetogénica, que acá mi colega Marisol Thoman en el Hospital Alemán es una especialista en el tema y tiene una experiencia fundamental, excelente, donde realmente no solo apuntamos a mejoría, reducción y tratamiento de las crisis, sino también a la mejoría de la calidad de vida, a la mejoría de los efectos secundarios que tiene la epilepsia en el cerebro de las personas, ¿sí? La dificultad para
crecer, para desarrollarse, en el caso de los chicos, de aprendizaje, el efecto que trae en la memoria, el efecto que trae en el detrimento social, ¿sí? En el tema laboral. O sea, la epilepsia es una enfermedad que afecta todas las esferas de la vida, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengamos presente. A veces nuestros objetivos de tratamiento no son solamente tratar la crisis, sino también mejorar todo lo que hace. Vida. Exactamente, mejora la calidad de vida, ¿sí? No me cabe duda que esto ayuda un montón también, porque el poderlo difundir para que también la gente sepa dónde puede encontrar un profesional como vos y también a tu equipo que está tratando esto, decirnos un poco dónde se pueden encontrar, porque viste que a veces el tiempo de las preguntas de la gente que llama son un montón y bueno, el tiempo en televisión no es tan grande, entonces saber a través de las redes sociales o dónde te pueden encontrar. Por supuesto, sí, en redes sociales me pueden encontrar. Creo que mi Instagram es Dr. Juan Botán Neuro, Juan Botán Neuro en Instagram. Yo trabajo en ambos ámbitos, en el público y en el privado. En el Hospital Elizalde, donde atiendo niños, ahí tenemos nuestro equipo de epilepsia. Y también en el Hospital Alemán tenemos un equipo de epilepsia tanto en pediatría como en adultos. Y por supuesto que estamos aquí para ayudarlos y orientarlos en todo lo que podamos en esta enfermedad tan difícil, tanto para los pacientes como para las familias, ¿no? Realmente fue un lujo tener de nuestro programa clarísimo toda la explicación, porque además la gente necesita informarse y además de tener claridad, también llevas tranquilidad, que eso es lo importante en los pacientes, ¿no? Esto que vos decís de mejorarles la calidad de vida, pero que no se asusten, sino que se ocupen para que sobre todo puedan sobrellevar esta enfermedad de la mejor manera posible. Agradecerte una vez más que estés en nuestro programa. Nos contactaremos en otro momento cuando haya algún tema de neurología o de neurocirugía para hablar. Muchísimas gracias, Juan. Por supuesto, a disposición, Cecilia, muchas gracias por tu tiempo y bueno, un saludo a todos en la producción, gracias por contactarnos. Bueno, muchísimas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.